todos y todas bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Iris Solórzano y en nombre de la Fundación Telefónica agradecemos su presencia en este encuentro. Estamos conectados y conectados desde la plataforma Zoom. Agradecemos mantener su micrófono apagado y si desea hacer consultas al especialista podrá hacerlo en el icono que indica preguntas y respuestas. Y también puede compartir sus comentarios en el chat. Esta jornada es titulada Pandemia, oportunidad para la formación ciudadana. Tema bastante contingente en estos momentos que vivimos. Algunas de sus consultas las vamos a responder al final de esta jornada porque sabemos que va a haber ánimo y motivación para hacerlo. La grabación de esta jornada también la podrá revisar en unos días más a través de nuestra página web de Fundación Telefónica Movistar. Dentro de un ratito más será compartido el link para que se pueda contactar con nuestra web. También en el foro de los cursos para líderes educativos y de convivencia escolar colgaremos todo el material que de esta jornada salga. Para que esta sesión fluya técnicamente nos acompañan detrás Ana Yáñez, Pilar Sierra y Paula Almarza. El tema que nos acompaña es bastante contingente, como lo decía anteriormente, y es en el contexto del marco de nuestra formación para líderes educativos y de convivencia escolar. Será un viaje, iniciaremos por la teoría, la realidad, lo que deseamos y nuestras responsabilidades como instrumento de transformación educativa, a cargo de uno de nuestros especialistas invitados, que probablemente algunos o algunas ya conozcan o sencillamente nos ha pasado en otras oportunidades, ha sido docente en el pregrado de la universidad de algunos de los que nos acompañan. Me refiero al doctor Mario Sandoval, doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, postdoctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Los Lagos y director del Centro de Estudios de la Corporación Educacional Educamino. Mario nos va a pasear por algunas etapas desde sus conocimientos y nos va a dar luces. Encontraremos luces desde la teoría, pero será una jornada donde invitamos a ser partícipes, porque realmente es un tema que nos debemos hacer cargo, aunque a la escuela se nos encarguen muchas cosas, aquí hay una vértebra importante. Bienvenido, Mario, a esta nueva experiencia y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iris. Gracias a la Fundación Telefónica por invitarme nuevamente a compartir con ustedes algunas ideas. En este caso, como muy bien decía Iris, sobre la formación ciudadana. De eso vamos a conversar y para eso voy a compartir con ustedes un pequeño PowerPoint con algunas ideas que me permitan ir hilando la conversación, ¿no? Este es el plan de la exposición que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Quiero partir por lo que es considerado en términos teóricos la participación ciudadana, es decir, tratando de responder a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría de la participación ciudadana? Pero como muy bien decía Iris, queremos que ustedes también participen a través de sus comunicaciones, y por eso que hemos incluido una segunda pregunta. ¿Qué dice la realidad y qué dice la práctica de la participación ciudadana? Y particularmente de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Y para eso, ustedes se van a dar cuenta, en determinado momento yo voy a parar y vamos a hacer una pregunta que queremos que compartamos todos la respuesta para ver desde la realidad de ustedes, desde el conocimiento que ustedes tienen de sus estudiantes, de sus hijos también, cuál es la visión que ustedes tienen de esto desde la práctica. Porque no solo nos vamos a quedar en la teoría, vamos a ver qué dice la realidad y qué dice el tipo de joven que hoy día tenemos en nuestros colegios.
Luego, en el segundo punto, me voy a referir a la ciudadanía y la educación. Para terminar con, ahí también, antes del tercer punto, vamos a hacer un pequeño corte, un pequeño quiebre, también para poder consultar la opinión de ustedes respecto de esos puntos que yo voy a desarrollar, con una pregunta que ustedes van a ver en su momento. Y para finalizar, ver cuáles son, a mi juicio, las responsabilidades que tienen los equipos directivos en la construcción de la participación ciudadana y el fomento de la ciudadanía. Más aún en estas condiciones. Todos sabemos que ya hace más de 5 meses todos estamos confinados, estamos en nuestras casas, y la educación ha sido hoy día mediada absolutamente a través de estas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede formar la ciudadanía en este contexto, ¿no? Bueno, respecto de la participación ciudadana, ¿qué nos dice la teoría, ¿no? Respecto de los conceptos que se trabajan, como en todas las áreas del campo de las ciencias sociales, ustedes saben, queridos colegas, que no hay una sola definición de participación ciudadana. No hay una sola. Yo voy a tomar algunos de los autores, particularmente a un gran sociólogo, profesor de la Universidad de Chile, que es don Rodrigo Baño. Don Rodrigo Baño nos va a acompañar en esta primera parte con algunos conceptos que él ha desarrollado respecto de la participación ciudadana. ¿Qué nos dice él, no? Él nos dice que la participación ciudadana engloba a todo tipo de actividades referidas al poder público. Esto es un punto clave para poder entender cuando hablamos de participación ciudadana. En esto, el profesor Baño incluye a los movimientos sociales de antiguo y de nuevo cuño. Cuando decimos de antiguo cuño, nos referimos, por ejemplo, históricamente a lo que ha sido el movimiento obrero en Chile. Bastante de capa caída en los últimos años, pero sí que, sin duda que tiene cierta historia en nuestro país, ¿no? También a la participación política formal, a través del sistema de partidos reconocido constitucionalmente, las formas de acción no convencional, y ahí, por ejemplo, en las formas de acción no convencional, nosotros vamos a encontrar mucho de la participación juvenil actual, que no reconoce participación en espacios formales, pero sí desarrolla acciones que no son convencionales o no son reconocidas por la teoría como acciones propias del mundo político. También están los grupos de presión de distinto tipo. Acordémonos, por ejemplo, que antes de la pandemia, ya el 18 de octubre del año pasado, en Chile empezó un proceso que se denominó el estallido social, con distintos grupos de presión, presionando por distintas cosas en la ciudadanía chilena, y esos grupos de presión se mantienen hoy día activos en la sociedad chilena. Y está la acción directa realizada por distintos tipos de ciudadanos. Ustedes han visto, por ejemplo, que en plena pandemia, con toque de queda y todo, han habido comunas en la región metropolitana donde los ciudadanos han salido a saquear supermercados, por ejemplo. Esa es una acción directa, que también tiene que ver con un tipo de participación ciudadana, ¿no? Por otro lado, el término también hace referencia a la participación no institucionalizada. Y en esto están los nuevos movimientos sociales, que son movimientos de nuevo tipo, que reciben muchos de ellos el nombre de lo que a continuación se señala ahí, de colectivos juveniles. Si uno lo piensa en términos sociológicos, por decirlo de alguna manera, el concepto colectivo, perdonen aquí la comparación que voy a hacer, es un concepto bastante jabonoso. Es difícil de agarrar, de tomar, de poder conceptualizar de manera clara qué es un colectivo, ¿no? También está lo que es el asambleísmo. Todos vemos, por ejemplo, en las distintas universidades cómo la organización juvenil hoy día se basa en el asambleísmo, con voceros. Entonces están las vocerías juveniles, que son formas de organizarse y de participar de manera ciudadana distintas a las tradicionales, a las que conocimos la gente mayor que, que vivimos otra parte de la historia de Chile, ¿no? En ese sentido, ahora me voy a referir brevemente a la participación política, a la participación ciudadana y la participación social, tanto juvenil como estudiantil, porque todos sabemos que al hablar de participación estudiantil, los que allí participan son fundamentalmente jóvenes, ¿no? La participación ciudadana en este sentido, plantea Baño, que no altera la representación política de quien detenta el poder público en determinado momento de la historia, puesto que más bien supone su existencia. Es decir, la participación ciudadana supone la existencia del poder político, del poder público, y esto no la altera.
salvo cuando se transforma en un grupo de presión para generar ciertos cambios en la sociedad. Por otro lado, la participación social no se considera participación ciudadana, sino en tanto y en cuanto se relaciona con actividades públicas, que tienen que ver con temas de interés común, de interés de toda la ciudadanía. Como podría ser, por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser lo que empezó a gestarse con una variedad enorme de manifestaciones a partir del 18 de octubre del año pasado. Luego, la participación ciudadana corresponde a intereses privados, aunque sean colectivos, de la sociedad civil, y reconoce intereses públicos, que son intereses de orden político, antes a los que apela, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto, de intereses privados, de interés común, de interés colectivo. Vean todo lo que surgió a partir del movimiento que se generó del 10%, de poder restituirle a las personas el 10% de sus ingresos que están en las AFP. Ahí hubo un movimiento a nivel político, a nivel parlamentario, pero que también fue apoyado por distintas iniciativas ciudadanas. Luego, podríamos decir que la participación ciudadana encuentra su terreno específico en la gestión pública o en la administración como una forma de mejorar su funcionamiento. Es decir, a quienes nosotros de manera supletoria le otorgamos el poder por 4 años, en el caso de Chile, para que administren el Estado y puedan generar políticas públicas en función del bien común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí la participación ciudadana complementa a la participación política. En ese sentido, el concepto de la ciudadanía, referirse a ella, es complejo, dado su carácter y determinación sociohistórica, política, económica y cultural. Es decir, es un concepto que tiene varios ribetes, que tiene varias formas de entrar. La ciudadanía tiene consecuencias en lo político, el ejercicio pleno de la ciudadanía tiene consecuencias en lo político, tiene consecuencias en lo histórico, en lo social, en lo económico y en lo cultural. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver cuáles son las características hoy día de la sociedad chilena que fomenta cierto tipo de participación e inhibe otras, ¿no? En ese sentido, a partir de eso, de este pequeño y breve encuadre teórico, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué dice la práctica de esto? ¿Qué dice la realidad? Porque una cosa es la teoría, una cosa son los conceptos acuñados en su gran mayoría por sociólogos, por abogados, por antropólogos, que dictan cátedra respecto de, por decirlo de alguna manera, desde la teoría, ¿no? Sin embargo, uno podría hacerse una pregunta hoy día. ¿Cuáles son las características ciudadanas del estudiante de hoy? ¿Cuáles son las características que tienen nuestros jóvenes, en tanto ciudadanos y en tanto estudiantes, en su rol de estudiante, pero no solo en su rol de estudiante, sino que en su rol ciudadano? ¿Cómo nosotros como profesores hemos ido colaborando en su formación ciudadana? Y por lo tanto, ¿qué dice la práctica? Y para eso queremos consultarles también a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de esta formación ciudadana que tienen hoy día los jóvenes y cuáles son sus características? Y para eso le voy a ceder la palabra a Iris. Perfecto, Mario. Estaba que te interrumpía, No, no porque se preocupe. la idea es que realmente este encuentro sirva de reflexión para ir construyendo, de reflexión, porque como lo indicabas anteriormente, es complejo hablar de ciudadanía y mucho más construirla, y desde qué mirada la vamos a construir. Por eso Ajá. deseamos que ustedes participen y lo van a hacer a través de conectarse en la plataforma menti.com colocando el código 833194 respondiendo cuáles son las características ciudadanas del estudiante de hoy. Lo van a hacer a través de una palabra, ¿ok? Ingresen, es complejo, reflexionen, que sea una respuesta pensada. Pensemos en todos esos estudiantes independientemente del nivel en el que trabajemos, desde primero básico, incluso desde prebásica, ya vemos indicadores, ya vemos rasgos de ese ciudadano que está allí con nosotros y que es parte de una comunidad en general
y que es parte también de una familia, ¿ok? De una familia que inculca valores, de una familia que da afecto, que entrega también algunos modelos de ciudadanía. Comienzan a aparecer las primeras definiciones: desmotivados, indiferentes, apáticos en lo cívico, conscientes, con demandas, tecnológicos, críticos, activos. Lo que más se repite es indiferentes, Mario. Es Así es. significativa como la palabra se destaca dentro de lo que nuestros participantes opinan. Así veo. Creativo. Estoy tomando palabras que suenan propias de este siglo que estamos viviendo y de esta situación y de ese acercamiento que hoy por hoy tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, hacia una información y una forma de interactuar que ninguno de nosotros tuvo, ¿ok? Son ciudadanos completamente distintos. Entonces, allí se arma esa nube, allí se arma unas características que son comunes en lo que es la mirada que tenemos los docentes hoy de esos niños, jóvenes y adolescentes con los que trabajamos. Me gustaría un poco que viendo esta nube, Mario, hicieras tu propia reflexión, ¿ok? Tú también eres docente, tú Así también, es. y trabajas con un nivel bien interesante, un nivel a un paso de la adultez. Entonces, qué interesante será un poco articular tu mirada como docente universitario en esto que nos muestran los participantes, y especialmente porque estamos prácticamente conectados en todo Chile. Hay de Sí. distintas regiones del país y las miradas son similares desde lo que transmite esa nube que está allí. Es muy Entonces, interesante, sí, Iris, es muy interesante lo que aparece en la nube, porque si ustedes se fijan, la palabra más frecuente que aparece, que está al centro, en azul, es el concepto de indiferentes. Pero al mismo tiempo está muy cercano a ello el concepto de críticos, el concepto de participativos y también tecnológicos. Y también tecnológicos. Es decir, hay una especie de ambivalencia entre, porque el ser crítico supone ser participativo, supone tener una mirada y una visión y una opinión sobre el quehacer público y político, y por lo tanto ejercer una crítica social desde sus acciones. Pero lo que se impone aquí es la visión de la indiferencia. Es decir, pareciera ser, y en este sentido eso va a conectar con lo que yo quiero seguir exponiendo a partir del PowerPoint que tengo preparado, es que hay, yo diría, una lucha en este momento, por decirlo como un campo de disputa en el tema juvenil, entre ser ciudadanos y ser consumidores, entre ser ciudadanos y ser clientes, por decirlo de alguna manera, porque la sociedad los trata como clientes. La sociedad lo que quiere es que sean buenos consumidores, es que puedan consumir lo que más puedan para poder generar consumo y mover la economía, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué yo podría decir? Que tenemos estudiantes con habilidades digitales, con muchas habilidades digitales, pero en muchos casos sin mayor conciencia de responsabilidades en sus interacciones. Estamos ante una generación, al parecer, que está muy empoderada de derechos, pero que desconoce los deberes que tiene frente a la sociedad, porque la contracara de los derechos son los deberes. No podemos pensar solamente que tenemos derecho a todo y no tenemos ningún deber que cumplir. Por lo pronto ellos tienen deberes que cumplir como estudiantes, por ejemplo. Y eso yo lo veo que es un campo de lucha permanente en el mundo universitario, porque ellos quieren hoy día, son una generación de la instantaneidad, quieren todo rápido e inmediato, ¿ah? Emulando y parodiando esta noticia que se dio hace tiempo atrás en un canal de televisión de un joven que ya era veinteañero, que fue a un local de comida rápida y dijo que quería su cuarto de libra ahora, su cuarto de queso ahora, no postergarlo, ¿no? O sea, la inmediatez, ¿no? Se evidencia en algunos casos poca originalidad
en las posturas sociales que asumen los estudiantes ante los eventos que ocurren en la sociedad. Lo más común es seguir a masas, seguir a algún líder y seguir lo que dice la masa, y de allí deliberar sin argumentos concretos, o también asumir muchas veces, y en esto coincido con lo que plantean los profesores que están asistiendo a este conversatorio, asumen una actitud pasiva. Más bien suplen, digamos, la participación activa a través de la participación digital. Por otro lado, otra de las cosas que yo advierto en esta época, en esta etapa, en esta coyuntura que estamos viviendo como país, como mundo, como planeta, ¿no? Que tenemos estudiantes que están cansados de la interacción digital, y muchos no la quieren, y ahí se produce una paradoja muy interesante, porque son ciudadanos jóvenes que están más capacitados, tienen más competencias en el campo tecnológico que nosotros los adultos. Sin embargo, muchos se resisten a esto. Muchos se resisten y desconocen, digamos, la educación la educación a distancia. Entonces se produce una paradoja muy interesante de analizar ahí, que sería bueno también conversarle al final. Por otro lado, se evidencia el reemplazo de la participación presencial y directa por una suerte de sucedáneo de participación digital. La participación se reduce a un clic en la pantalla, más aún ahora que estamos todos confinados y no podemos salir de nuestras casas, ¿no? Entonces, como que eso viene a reforzar esa idea de esta participación sucedánea a través de las redes sociales. Por otro lado, yo descubro que hay un impacto de la socialización en un mundo de pantallas, configurando una suerte de ciudadanía digital que hay que estudiar, que hay que conceptualizar, que hay que ver qué alcance tiene, y si esto va a ser una moda que va a pasar una vez que pase la pandemia, o va a ser un fenómeno que llegó para quedarse. Esta configuración de esta suerte de ciudadanía digital, porque las nuevas generaciones, y particularmente los niños, están siendo socializados en un mundo de pantallas. Pasan de la pantalla del iPad, de la pantalla del celular, a la pantalla del computador, ven videos, etc., ¿no? Y su mundo es ese. Por lo tanto, lo que se está produciendo en las nuevas generaciones es una reconfiguración de los imaginarios infanto-juveniles en una sociedad en red. Ellos están acostumbrados a funcionar en red. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta los adultos, porque nosotros los adultos no tenemos esa socialización. Nosotros hemos sido socializados en un modelo cultural anterior, en un modelo cultural que no es el digital, que es el análogo, es totalmente distinto. Nosotros todavía usamos reloj de muñeca, los adultos, un reloj análogo. Usted, lo peor que le puede hacer a un joven es regalarle un reloj de pulsera, no lo va a usar. No lo va a usar porque la hora y todo lo tiene en el celular. Respecto de eso, quisiera pasar al segundo punto para poder compartir con ustedes algunas ideas respecto de la ciudadanía y la educación, y en particular todo lo que tiene que ver la formación para la participación ciudadana. En este sentido, yo soy un convencido que la escuela no va a pasar de moda, la escuela no va a ser sustituida por la educación digital, porque la escuela juega un rol clave en la formación ciudadana. Aunque por medidas ministeriales en algún momento se haya sacado del currículum la educación cívica. El solo hecho de que los niños vayan a la escuela, que interactúen, que generen interacción social con sus pares, con los adultos que allí los acompañan, que son sus profesores, que son sus directivos, eso contribuye a su participación y a su formación ciudadana, a formar ciudadanos plenos, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que nos plantea este autor, Cerda, del año 2004, fíjense, hace ya bastante tiempo? Nos plantea 4 formas de entender la formación ciudadana, cada una con su particular influencia en que la escuela asuma y desarrolle la formación ciudadana de sus estudiantes. ¿Cuáles son estas 4 formas de que nos habla Cerda? Primero, la formación para la ciudadanía política. En el concepto amplio de la política, en el sentido no solo la política partidaria, no solo la política que se ejerce a través del sistema de partido, sino que, por ejemplo, todo lo que implica las decisiones de la vida en común tiene que ver con política. En segundo lugar, la formación para la ciudadanía social, el interés por el otro, el interés por la solidaridad social, por el bien común. En tercer lugar, la formación para la ciudadanía desde una postura crítica, es decir, de poder leer la realidad y tener una opinión fundada al respecto. Eso, yo diría, en muchos estudiantes hoy día está en proceso, y ahí nosotros los adultos somos los principales responsables de esa formación, de esa postura crítica. Por lo pronto tienen que tener interés por
por lo político, interés por los ciudadanos, interés por lo público, para tener una opinión fundada y fundamentada y a partir de ahí desarrollar una postura crítica. Y por último, de lo que nos plantea Cerda, la formación para una ciudadanía activa, más allá de la participación digital, más allá de la participación en redes o participar en encuestas, responder encuestas a través de un WhatsApp, a través de Facebook. La ciudadanía hoy día no debe reducirse solo a Facebook o a Instagram, por decir algo, ¿no? O a TikTok, a otra plataforma que es muy hoy día visitada por jóvenes y que el presidente Trump en Estados Unidos ya la está prohibiendo, ¿no? Por otras razones que él tiene. Al respecto, uno diría que cabe preguntarse, de continuar con el escenario descrito, que ha sido escrito por ustedes mismos, ¿no? En esta nube de palabras, donde apareció la indiferencia, la crítica, la participación activa. ¿Qué tipo de ciudadanos nos va a reemplazar? Porque si ustedes lo piensan, desde cierto punto de vista, la juventud es la generación de recambio. Los jóvenes no van a ser eternamente jóvenes, ni nosotros vamos a ser eternamente adultos. La juventud es la generación que nos va a reemplazar en los destinos de este país. Por lo tanto, cabe preguntarse qué tipo de ciudadanos nos va a reemplazar. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando nosotros para que sea la generación de recambio? La generación que se haga cargo de los destinos de este país. ¿Qué tipo de ciudadanía se está formando ahí? Y en ese sentido nosotros somos grandes responsables de esto. Porque somos nosotros, no solo en la escuela, en la casa, en la familia, en las interacciones cotidianas que tenemos con el mundo juvenil y con el mundo infantil, estamos introyectando ideas de lo que es un ciudadano. Por lo tanto, una gran pregunta que cabría hacerse es ¿qué tipo de ciudadanos queremos formar? Y aquí, en este punto, yo quisiera nuevamente darle la palabra a Iris para poder consultar la opinión de ustedes respecto de esto. Iris, le doy la palabra. Gracias. Primero, antes de darle la palabra al público, a los que nos acompañan hoy, quiero que me digas tú como formador de un área contundente, como es el trabajo social, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas tú como profesor de esos ciudadanos que tú hoy estás formando? ¿Qué esperas tú que salga de ellos como ciudadanos? Si nos quedamos en el nivel de expectativas, Iris, yo tengo grandes expectativas. Yo tengo mucha fe en la juventud. De hecho, me he dedicado toda mi vida a estudiar el fenómeno juvenil. Si uno analiza los procesos de cambio social en distintos lugares del planeta, la gran mayoría, por no decir todos esos procesos de cambio social, han sido protagonizados por jóvenes. En la juventud yo creo está la esperanza de un cambio social, de una sociedad más justa y más igualitaria. En ese sentido yo espero ciudadanos críticos, espero que yo estaré contribuyendo a eso, ojalá que lo logre. Yo espero ciudadanos conscientes, informados, críticos y solidarios. Perfecto. Dada tu respuesta, ahora vamos a invitar nuevamente a los participantes a ellos también ser partícipes. Aquí van a tener la oportunidad de explayarse un poquito más en su respuesta con una oración, con una frase, también responder mediante la plataforma menti.com utilizando el código 833194 y respondiendo qué tipo de ciudadano deseas, ojo, deseas tú, reemplace tu acción ciudadana a corto o mediano plazo. Piensa nuevamente tu respuesta, piénsalo. Mario acaba de entregar qué es lo que él espera, ¿ok? Comienza a salir un ciudadano consciente, empático, unos jóvenes solidarios, conscientes y empáticos, puedes continuar participando, conciencia ecológica, ciudadanos activos y comprometidos con la comunidad, nuevamente empáticos y solidarios, una persona que tenga opinión, que sea lo que la gente, que sepa lo que la gente siente, conozca la realidad, empatía, mucha empatía, nos piden, es lo que deseamos, ¿ok? Yo creo que todos los que estamos involucrados con educación y que día a día trabajamos desde esta misión
buscamos eso, sobre todo ciudadanos conscientes, responsables, activos, informados, valientes, comprometidos y solidarios, críticos, conscientes, empáticos, comprometidos con la comunidad y la sociedad, solidarios y participativos, tolerantes y respetuosos, salió el respeto por allí, justo, abiertos, informados y altruistas, jóvenes que velen por el bien común, valientes, empáticos. La empatía sale hasta decir ya basta. ¿Qué puedes opinar de todo esto? Conversa mucho con lo que tú acabas de indicar, lo que tú estás formando, y podríamos decir entonces que hay una conexión, porque aquí hay docentes de todas las áreas y de todos los niveles. Podemos decir que hay una conexión transversal en todo el sistema educativo, donde todos los que estamos involucrados con la educación, independientemente del nivel que estemos ubicados, estamos trabajando para eso. Ajá. O son nuestros deseos. Lo que puedo decir, Iris, es que estoy muy, muy contento con las respuestas porque las comparto plenamente. Me doy cuenta que desde el mundo del magisterio, del mundo de la pedagogía, del mundo de la educación, los que nos dedicamos a la educación, lo que queremos justamente es tener ciudadanos, no clientes, no jóvenes que consuman y se preocupen, por decirlo de alguna manera, solo de su metro cuadrado, sino que se preocupen por el bien común, que sean responsables, activos, informados, críticos. Comparto plenamente las opiniones de los profesores que están respondiendo en este momento esta pregunta, ¿no? Y ahí sí. ¿Sí? Perdón, sigue. No, a partir de eso conecta plenamente con lo que yo quiero desarrollar a continuación, que tiene que ver con las responsabilidades que yo veo que tenemos como equipos directivos, ¿no? Bien, importante antes de que continúes, que quiero que sepas que es el sentir nacional. Y cuando te digo que es el sentir nacional, es porque tenemos docentes en este momento conectados de muchas regiones del país. Lautaro, Rancagua, Ñuñoa, Linares, región metropolitana, es decir, Villa Alemana, Rengo, Puente Alto, Valparaíso, Ñuble, Antofagasta. Es decir, que hay un sentir común. Ahora sí, te dejo para que nos digas cuáles son nuestras obligaciones desde esa formación ciudadana. Antes de eso, un pequeño comentario, que me parece fantástico tener yo diría, ese nivel de sintonía, yo diría, con los profesores, en el sentido que somos nosotros los adultos los que hoy día tenemos gran responsabilidad en el tipo de ciudadano futuro que tenga este país. Eso no se lo podemos dejar solo a las redes sociales, solo al mercado. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como adultos significativos que acompañamos a estos jóvenes. Y particularmente me quiero referir ahora a las responsabilidades de los equipos directivos en la construcción de la participación ciudadana y del fomento de la ciudadanía. En ese sentido, los directivos de las escuelas deben ser responsables de fomentar, elaborar, dirigir, evaluar y controlar programas, proyectos y actividades de construcción de la participación ciudadana y fomento de la ciudadanía, que tengan los siguientes objetivos, que apunten a lo siguiente, ¿no? Por un lado, a reconocer a los otros como iguales. Esto es clave. No simplemente tolerar a los otros, sino ser capaces de reconocer la igual dignidad de todos y la legitimidad de los puntos de vista que no se comparten. La tolerancia activa significa intentar conocer a los otros y sus diferencias, así como respetar las mismas. Si hay algo que tienen en común las nuevas generaciones en cada uno de los países que viven, es que están viviendo cada vez más en sociedades multiculturales. Porque hay un fenómeno que va de la mano de la globalización, que son las corrientes migratorias. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo hemos conversado, que Chile es un país que atrae migración. Y eso significa reconocer a los migrantes, por ejemplo, como iguales, no mirarlos en menos. Hoy día yo creo que tenemos una gran deuda como país de mirar a los demás como iguales. Y la formación de ciudadanía
llevada adelante por los cuadros directivos de los colegios, tiene que, lo primero, reconocer a los otros como iguales. Luego, mirar hacia afuera de la escuela. Es decir, expandir el área de interés de los estudiantes, más allá del entorno inmediato, de la familia, de los amigos del curso. Lo que pasa en Chile es de interés común, es de interés de todos. Veamos, por ejemplo, lo que se está empezando a conversar y a discutir respecto de lo que va a ocurrir en este país en octubre próximo. Con o sin pandemia, dependiendo del estado de desarrollo de la pandemia, tenemos elecciones. Se nos ha convocado a un plebiscito para votar una nueva constitución, por ejemplo. O no, o manifestarse en contra, decir que no estamos de acuerdo, que estamos conformes con la constitución actual. Las dos alternativas son válidas y legítimas. Entonces hoy día, por ejemplo, todas las personas mayores de 18 años que les interesen los destinos de este país deberían manifestar su opinión en la convocatoria de ese plebiscito, por ejemplo. Ese sería un ejemplo concreto y real del interés de mirar hacia afuera de la escuela, de mirar al país. Por otro lado, vivenciarse como un ser social, ser capaz de descubrir al otro en la dinámica de promover la apertura, considerándose que siempre y en todo lugar se aprende. No solo se aprende en la escuela, se aprende en la calle, se aprende en la relación con los amigos. Hoy día más que nunca se aprende en la casa, se aprende con los adultos que lo acompañan a los jóvenes en la casa, a los niños, dándose relevancia a la diversidad étnica, cultural, religiosa y política, para comprender tal diversidad, aceptarla y valorarla. No ver en la diversidad un peligro, sino que verlo como una oportunidad de mayor riqueza para el país. La diversidad le hace bien al país. No solo la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad sexual, todo tipo de diversidades, aceptarla y valorarla. Tener la capacidad de acercarse al otro, es decir, para dirigirse a él, ser capaz de comprender realmente sus mensajes, saber escuchar, lo que en trabajo social y en psicología se denomina una escucha activa. Discutir y deliberar supone aprender a ponerse de acuerdo, aunque sea para definir y valorar los puntos en que estamos en desacuerdo, aprender a transigir, a negociar, aprender a conocerse a uno mismo y a conocer y valorar a los demás. La valoración de los demás es fundamental. No podemos colocarnos por encima de los otros, creer que somos mejores o más capaces que los demás. Todos tenemos un punto de vista importante que compartir. Por otro lado, querer y ser capaces de formar parte activa de la sociedad, como estudiantes responsables e informados, en la sociedad en la que individuos y comunidades son conscientes de que poseen una parte de soberanía. Si ustedes lo piensan, las personas que hoy día están a cargo del Estado, me refiero al Poder Ejecutivo, al gobierno que hoy día nos gobierna, están ahí porque son los ciudadanos los que les otorgaron el poder a través del voto. Se deben a la soberanía popular, se deben a la soberanía de cada uno de los ciudadanos que dio su opinión a través de un voto. No pueden ejercerlo de manera autónoma el poder, por lo tanto tienen que estar sometidos al control de la ciudadanía. Y para eso, para poder ejercer ese control, tenemos que tener una ciudadanía activa. No podemos permitir que la clase política se independice y actúe y haga lo que quiera, de espaldas a la gente. Por el contrario, tiene que hacerlo de frente. Incluso existe una ley que es la ley de transparencia. La ley de transparencia. Y no hay que ser muy astuto para darse cuenta la cantidad de casos de corrupción que hay a nivel de la clase política. Por otro lado, debemos ser capaces de definirse a sí mismos en términos de afiliaciones múltiples y libremente aceptadas. ¿Qué significa esto? Sin adoptar el punto de vista de que la regla de la mayoría proporciona una justificación para negar los intereses de la minoría, o que a la inversa, las afirmaciones de que las entidades individuales deberían desarrollarse a expensas de la solidaridad o de las esperanzas compartidas del grupo. Es decir, todos hoy día reconocemos que tenemos identidades múltiples, afiliaciones múltiples. Por último, promover la comprensión internacional, la paz, la cooperación y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Vean ustedes el debate que hay en este momento en Chile respecto de los derechos humanos, de las minorías, de los pueblos originarios, por ejemplo. Eso es un tema debe ser un tema país.
porque si lo reducimos solo al concepto de terrorismo, la única solución que queda es la represión. Pero hay que conversar sobre los derechos humanos fundamentales, y tenemos que promover la paz, vivir en un país en paz, en convivencia sana con los demás. Y para eso, la educación para la ciudadanía se considera como el instrumento más valioso para conseguir el entendimiento mutuo entre culturas y razas que son diversas. Quisiera, ya para ir terminando, compartir con ustedes 3 preguntas, que nos pueden animar también a dar más preguntas y a que cada uno se quede meditando respecto de esto. ¿Cuál sería la responsabilidad de la gestión institucional educativa en esta materia? Cada una de las instituciones a las que ustedes pertenecen, ¿qué responsabilidad tiene en este tipo de materia? ¿Cómo estamos asumiendo la formación ciudadana de nuestros estudiantes en estas condiciones de pandemia, por ejemplo? Para no reducir toda la educación digital a matemáticas y lenguaje, por ejemplo, que son fundamentales, pero la ciudadanía también es fundamental. ¿Qué herramientas didácticas podría utilizar el equipo de profesionales educativos para orientar a su comunidad estudiantil hacia una participación y fomento de la ciudadanía? En ese sentido, el sujeto que hoy nuestras escuelas deben acompañar en su formación goza de una accesibilidad inmensa a la información, como ninguna generación anterior. Si yo me remito, por ejemplo, a la época en que yo tenía la edad de los jóvenes de hoy día, no existía Internet. El solo hecho de la existencia de Internet le da un acceso inmenso a la información. Esto ha ido generando ciudadanos, asertivos o no, con mayor empoderamiento en sus decisiones y con libertad de asumir o desechar nuestra orientación hacia algún proceso de formación al que desearíamos llevarle. Por ello, antes de implementar un programa de formación ciudadana, los profesionales responsables de la educación, ¿qué es lo que deberían? Conocer la realidad de los estudiantes, especialmente sus estilos de comunicación que utilizan, y así adaptar lo que se desea impartir a sus necesidades. Comprender el perfil comunicativo de los alumnos y alumnas para adaptar nuestra forma de comunicarnos y así ser asertivos en lo que deseamos transmitirles en materia de formación ciudadana. Por ejemplo, alguno de ustedes cuando hizo la primera definición los planteó y los definió como creativos. Sin duda, son enormemente creativos. La creatividad en la educación es fundamental, pero para eso nosotros tenemos como adultos que comprender su lenguaje, saber qué lenguaje utilizan, y no quedarnos en la ignorancia del lenguaje juvenil. Porque como lo dijo Habermas, la comunicación, el lenguaje, crea realidad. En la medida en que comprendemos el lenguaje juvenil, comprendemos sus mundos, comprendemos su organización, comprendemos sus estilos, comprendemos sus culturas. También tenemos que entregar las orientaciones y herramientas desde la flexibilidad, desde la apertura y, muy importante, desde las negociaciones y con argumentos verdaderos. Esto facilitará un aprendizaje activo, participativo y significativo. Y para terminar, un par de ideas muy simples que las plantea la OCDE, el año 2003, OCDE a la cual pertenece Chile, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que dicen ellos? Que la formación ciudadana es una competencia clave para ser desarrollada en la educación. Y esta mirada se define a partir de los siguientes aspectos. Primero, el conocimiento y comprensión de la realidad social del mundo en que se vive y ejerce la ciudadanía democrática. Conocimiento y comprensión de la realidad. Eso significa, entre otras cosas, leer, significa estar al tanto de lo que sucede en el mundo. En segundo lugar, habilidades para participar plenamente en la vida cívica en los aspectos más fundamentales del ciudadano contemporáneo. Y en tercer lugar, una valoración de la pluralidad, de la diversidad, esto lo dice la OSD por si acaso, ¿eh? La OSD, valorar la pluralidad, la diversidad y la participación del otro como elemento clave de la convivencia democrática en la vida moderna. Y para terminar, ¿cuál sería el resultado que lograríamos al desarrollar la competencia de formación ciudadana en nuestros estudiantes? Si nos hacemos cargo de esta enorme responsabilidad, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Deberíamos esperar niños y jóvenes creativos, como lo dije hace un rato, ustedes también lo dijeron, la creatividad fundamental, participativos, críticos, proactivos, responsables y solidarios.
Ese es un desafío enorme que tenemos frente a las nuevas generaciones. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad. No podemos permitir que la pandemia nos enclautre en la casa para quedarnos encerrados sin decir nada. Tenemos como adultos responsables de las nuevas generaciones que ser capaces de lograr esto. Y yo creo que somos capaces. Y vamos a salir adelante a pesar de las condiciones adversas en las que estamos. Les agradezco la atención. Muchas gracias por todo. Y ahora damos paso a las preguntas. Mario, de verdad, no hay ni una pregunta. Yo no sé si es que los dejaste primera vez, de verdad, en los webinars que hemos desarrollado, primera vez que nos pasa que nos surgen preguntas. Deberíamos reflexionar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Me da la impresión a mí, yo podría hacer una hipótesis al respecto, Iris, que los colegas que nos están escuchando comparten nuestra posición, digamos. Porque tenemos sin duda una responsabilidad como adultos. Porque nosotros, como yo dije, nosotros no vamos a ser adultos toda la vida. En poco tiempo vamos a ser adultos mayores y vamos a dejar de existir. Y son justamente los niños y los jóvenes de hoy quienes van a tener que ejercer esta ciudadanía mañana. Y son los responsables de los destinos de este país. Exactamente. Y la educación juega un rol clave en eso, clave. Sí, de verdad nos alegra que esto suceda, porque es primera vez, lo considero un fenómeno dentro de los webinars que nos ha tocado desarrollar, el que nos surjan preguntas, y estoy 100% de acuerdo. Me voy a quedar con 3 puntos importantes que tocaste dentro de esta responsabilidad que tenemos como educadores, como profesores, y es una de las que citaste, que referirse a ciudadanía es complejo porque interviene lo sociohistórico, político, social, económico y cultural. Y se nos llena la mochila como docentes en cuanto a estas acciones o estos temas que tenemos que considerar, porque cada etapa y cada generación es distinta. Entonces hay que comprenderlo, como lo anunciabas más adelante, el cómo nos comunicamos con nuestros estudiantes, si realmente conocemos cómo llegarle, debo comprenderlo, debo saberme comunicar y saber su perfil de comunicación, que fue otra de las cosas que mencionaste, que creo que es súper importante. Y no por ser majadera, pero desde nuestra formación, y sé que muchos de los docentes que hoy nos acompañan ya desarrollaron su curso de gestión para equipos directivos, otros están desarrollando el curso de comunicación afectiva, y creo que esa es la clave. Y reitero, no quiero ser majadera porque lo lideramos, y lo lideramos de verdad con ganas, porque sabemos que es un instrumento súper significativo, y ambas cosas nos pueden dar grandes resultados. En el curso de gestión, Mario, ahí está cómo plantear tu misión y tu visión como colegio, ¿ok? Como institución educativa. Y creo que por aquí puede ir. La formación ciudadana nos puede acompañar a determinar una misión y una visión asertiva desde ese ciudadano que ustedes mismos quieren que nos reemplace. Entonces, de verdad, Mario, gracias. Gracias por la participación de todas y de todos. Creo que ha sido un robusto encuentro, una robusta presentación de todos los temas. Para cerrar, quiero dar la bienvenida a alguien que nos acompaña siempre desde afuera, pero que está allí como que muy pendiente de que entreguemos esto que entregamos, y nos impulsa y nos motiva, y no es más que Cristina Araya, jefe de los proyectos de educación de Fundación Telefónica Movistar Chile. Cristina, bienvenida. Para cerrar, te cedo la palabra. Gracias, Iris. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros, por darte el tiempo también de estar compartiendo en este espacio de reflexión pedagógica con más de 100 participantes y también activos de equipos de liderazgo de diferentes instituciones educativas de
de muchas regiones que ya mencionó Iris al comienzo. Felicitaciones por el espacio, Iris. Estamos tratando de abordar también estas temáticas que tienen que ver con la gestión directiva escolar y pedagógica. Hoy día, en el marco de la reflexión, me quedo, Mario, con algunos puntos que tú nos mencionaste que tienen que ver con mirar afuera para mejorar adentro. Fulan también nos invita en todas sus ponencias a expandir el área de interés de los estudiantes más allá del entorno inmediato, como tú muy bien lo expusiste. Reconocer a los otros como iguales para reconocer también la dignidad. O sea, hablamos de acompañar, de dirigir, de influir en nuestros equipos de profesores que están ustedes liderando. Y después, bueno, tener la capacidad además de acercarse al otro con una escucha activa para no solo escuchar, sino también ponerse de acuerdo, reconocer y valorar al otro como un legítimo. Y esto ayuda también a soltar un poquito más, a ser más genuinos también en la comunicación. Y bueno, también esto es parte de la importancia de la formación ciudadana como competencia clave para ser desarrollada en educación. Esta temática la seguimos profundizando y las preguntas, al final hay preguntas, Iris, ahora un poquito, las vamos a responder en el foro del curso de comunicación afectiva que hoy día estamos lanzando para los equipos de liderazgo. Y también, bueno, parte de la temática de la educación ciudadana, el curso de gestión para directores de instituciones educativas, donde contamos con el módulo de definición de la gestión escolar, de la dimensión de la educación, de la gestión escolar, de los procesos de gestión escolar, y ahí entra el ciclo de Denim, ¿no? Muy bien explicado por los especialistas que están desarrollando estos cursos, los procesos de la gestión educativa y diferentes y útiles herramientas de gestión del liderazgo escolar, que están ahí disponibles para que tú los puedas tomar. Este curso es completamente gratuito, está en nuestra plataforma ProFuturo Solution, y hoy día tenemos hasta tutorías en espacios de comunidad para poder compartir prácticas exitosas y también para compartir con nuestros especialistas que siempre nos acompañan. Necesitamos formar integralmente a nuestros estudiantes, que sean creativos, participativos, críticos, proactivos, responsables y además solidarios. Gran labor que tenemos como líderes educativos. Entonces, nada, agradecerles por el tiempo, por la dedicación e invitarlos a seguir profundizando en estas temáticas del liderazgo pedagógico escolar en nuestros cursos de formación de nuestra plataforma ProFuturo, donde tenemos ya más de 33.000 profesores que son parte de esta comunidad, donde nos mantenemos como aprendices para seguir generando comunidad de aprendizaje. Iris, muchas gracias y felicitaciones por el espacio. Gracias Cristina, de verdad. Surgen, ahora hay como 16 preguntas, lamentándolo mucho, tenemos tiempo restringido, pero nos comprometemos, tal cual como lo dijo Cristina y como lo dije al inicio, las respuestas se van a colgar en el foro del curso y también estamos haciendo un documento paralelo con todas estas experiencias que van surgiendo y lo van a recibir y responderemos, por supuesto, junto a Mario, todas las preguntas que sean necesarias responder. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, gracias Mario, gracias a todos. Muchas gracias. Todas las regiones que están acá y nos vemos en un próximo encuentro. Que tengan buenas tardes.